Este diseño que presentamos, el amplificador logarítmico, vemos ahora sí la retroalimentación está llevada a cabo por un diodo y una simple resistencia. Esta es su topología. Entonces vamos a deducir su ecuación de entrada, siguiendo como siempre las reglas que hemos estado estableciendo para amplificadores operacionales. Es decir, una corriente aquí I1 que va a ser igual a una corriente I2 de este lado. Entonces trazamos aquí la I1 que va a ser igual a la I2. Este punto es exactamente el mismo que este, lo que vale Bx. ¿Sí? Sabemos que para este tipo de diseños, cuando la otra terminal está conectada a tierra, Bx valdría 0. Entonces, aplicando ley de Ohm hacia la I1, tenemos que sería B de entrada menos Bx sobre la resistencia. Esto va a ser igual a la corriente I2. Ahora, para establecer la corriente I2, que es a través del diodo, no podemos aplicar ley de Ohm ya que no sabemos qué resistencia circula en todo este lazo. Lo que sí sabemos es la ecuación Shockley. ¿Okay? La ecuación Shockley nos dice exactamente cuál va a ser la corriente a través de un diodo. La corriente a través de un diodo va a ser igual a la IS, corriente superficial de fugas, que multiplica a la exponencial del voltaje del diodo sobre el voltaje térmico, ¿okay?, menos 1. Esto es lo que me dice la ecuación Shockley para mi diodo. Vamos a aplicar exactamente esa misma ecuación. Ahora, ¿cuál va a ser el voltaje del diodo antes de continuar? Que es esta variable. El voltaje en el diodo va a ser igual a la diferencia, ¿sí?, de este voltaje menos el otro voltaje, porque eso es lo que tengo en este camino. Siempre, si quiero encontrar el voltaje, debo de responder a una diferencia de potencial. Entonces sería Bx menos B sub 0. Como Bx vale 0, podemos anular todo lo que es Bx. ¿Y qué me quedaría? Sustituiríamos nada más el menos B sub 0 en la ecuación Shockley. Ahora tendríamos aquí que sería IS, se multiplica a la exponencial de el menos B sub 0 sobre el voltaje térmico menos 1. ¿Okay? Así lo tendríamos. El objetivo es despejar de aquí B sub 0. ¿Okay? Entonces tendríamos que sería ya aquí sería BI sobre R por IS igual a la exponencial del menos B sub 0 sobre el BT menos 1. Pasando el menos 1, tendríamos BI sobre R, que multiplica a IS, más 1 sería igual a la exponencial de menos B sub 0 sobre el voltaje térmico. Aquí no puse la constante de emisión, que va normalmente exactamente acompañado del voltaje térmico. Si la pongamos o no la pongamos, exactamente nos va a dar lo mismo al final, o algo muy parecido. Entonces, sería el menos B sub 0 sobre BT. Yo quiero despejar el B sub 0, tengo que aplicar la operación contraria a la exponencial, lo cual sería el logaritmo natural. Aplicando el logaritmo natural a ambos miembros, eliminaríamos de este lado la identidad exponencial. Entonces, ¿qué tendría yo? Me quedaría logaritmo natural de esta cantidad que tengo de este lado. Lo colocamos aquí. BI sobre R por IS más 1. Lo que sería igual a lo que me queda de este lado. Como el logaritmo y el exponencial se anularon, me queda nada más menos B sub 0 sobre BT. Despejando ahora sí B sub 0 y quitando el signo negativo, sería menos voltaje térmico que multiplica al logaritmo natural de BI sobre R por IS más 1. Como en este caso la corriente superficial de fugas es demasiado pequeña, ¿sí?, y está en el lado del denominador, el cociente o la razón de esto va a ser un número extremadamente muy grande a comparación del 1. Y eso hace que el 1, digamos, sea negligente. Podríamos simplemente quitarlo. Y se puede permanecer, no hay ningún problema. La idea general es poder quitarlo y entregar esta fórmula de salida. Ahora sí, como su nombre lo dice, este diseño de amplificador me va a entregar el logaritmo natural del voltaje de entrada, ¿sí?, debido a este cociente a R por IS, ¿sí?, y multiplicado por el voltaje térmico que está dado en la hoja de características del diodo. ¿Sí? Ahora presentaremos un ejercicio ejemplificando cómo podemos hacer un cálculo sencillo con este tipo de circuitos. Antes de pasar al siguiente diseño, vamos a
también introducirnos al amplificador exponencial, que es el contrario, o exactamente la operación contraria del amplificador anterior, que era el logarítmico. Comenzamos trazando nuestras dos corrientes para poder llevar a cabo el análisis exitoso. Entonces, partimos de ahí, la corriente 1 va a ser a la corriente 2, y exactamente lo mismo que en el diseño anterior. Hacemos las dos corrientes iguales, ¿ok? Y la aplicamos en términos de la ley de Ohm, la corriente de entrada. Como no tengo, ¿sí?, la ley de Ohm, vamos a partir otra vez de la ecuación Shockley. Recordando la ecuación Shockley, sería la corriente superficial de fugas, ¿ok?, multiplicando al exponencial, que es un paréntesis, al exponencial del voltaje en el diodo. El voltaje en el diodo está dado por VI menos VX. Como VX vale 0, simplemente queda VI, V de entrada, sobre voltaje térmico menos 1. Esto va a ser igual a la corriente I2, que sería Vx menos V sub 0 sobre la resistencia. Como Vx vale 0, me quedaría simplemente menos V sub 0 sobre la resistencia. Y ahora empezamos a trazar el despeje. Es muy sencillo para este caso, ¿no? Aquí ya simplemente el despeje V sub 0. Sí, para quitarlo tengo que pasar la resistencia multiplicando, y el signo también lo tengo que pasar al otro lado. Entonces me tendría un resultado siguiente: menos R, que multiplica a IS por la exponencial del voltaje de entrada al cual está sometido mi diodo sobre el voltaje térmico menos 1. Y de esta forma tendríamos la ecuación de salida para este amplificador exponencial. Como vemos, es un poquito más sencillo poder encontrar esta relación. Ahora tenemos ya amplificadores del tipo sumadores, restadores, derivadores, integradores, logarítmicos y exponenciales. Ahora, en este diseño, como se puede ver, se está llevando a cabo la operación exponencial al voltaje de entrada. Dependiendo del nombre del amplificador, siempre nos va a dar una idea de la operación, siempre y cuando este nombre haga referencia a la operación que se le va a hacer al voltaje de entrada, ¿sí? Y eso me lo va a entregar a la salida normalmente. Por ejemplo, aquí tenemos R e IS, que es resistencia por corriente, me da voltaje, que multiplica a exponencial elevado a una potencia, es un número menos otro número me da otro número natural, multiplicado por esto, un voltaje.